Con la remodelación de este edificio estamos manteniendo el enfoque arquitectónico del antiguo área del canal. Por ejemplo, puedes ver aquí que estamos manteniendo una baranda fuera de toda la parte del segundo piso del edificio como estaba originalmente. Este es un edificio histórico y quisimos mantener su fachada lo más parecido posible al original. Aquí va a haber una recepción para entrar al área, digamos, de los directores. El techo con doble altura da una vista muy interesante hacia el lobby. Allá abajo va a haber un área cómoda para que la gente pueda esperar o leer documentos. Aquí la primera oficina que encontramos después de pasar la recepción es la dirección ejecutiva. Este será el espacio donde estamos realmente manejando la parte estratégica de la organización, con espacio tanto para trabajo en equipo, por supuesto, como para todo lo que tiene que ver con las labores del director ejecutivo. Un espacio importante para estar en contacto con la naturaleza, que es el objetivo de nuestro trabajo. La idea de tener a todo el liderazgo de la organización juntos es para asegurar que todos colaboremos entre las varias direcciones y asegurar que haya más sinergia y que no vayan a estar trabajando cada dirección de una forma aislada. Al lado de la dirección ejecutiva va a estar ubicada la dirección de comunicación e incidencia. Después aquí vendrá administración y finanzas, la directora. Aquí vamos a tener un mueble largo donde está contabilidad y va a estar abiertos varios puestos también para consultores o para pasantes que estén colaborando con nosotros. Aquí vamos a tener educación ambiental y aquí la dirección de ciencias, conservación y desarrollo sostenible. De este lado vamos a tener todo el área operativa, todo el equipo de trabajo de ANCON que se dedica directamente a la ejecución de las acciones que estemos generando en campo, si sea de proyectos o de conservación de nuestras reservas privadas. Aquí va a haber un área de trabajo súper chévere. Va a haber vidrio mirando hacia el lobby nuevamente, que es un espectáculo. Y 4 puestos de trabajo. Aquí en este espacio de esta pared hasta esta, que son de vidrio. Esto es una salita de reuniones donde vamos a tener para 4 puestos por lo menos. Esta va a ser el área de ciencia y conservación y desarrollo sostenible. Aquí algunos quizás se acuerdan, anteriormente ANCON tenía el Departamento de Sistema de Información Geográfica, SIG. Ellos van a seguir acá con sus colegas de ciencia. Esta área va a haber por supuesto un área de mucha colaboración aquí en el centro con varios puestos. Y acá otro espacio con una oficina importante para poder llevar a cabo las labores del equipo. Esta va a ser una de las 2 entradas del edificio. Aquí donde estoy parado y también allá del otro lado de la escalera va a haber otra entrada de la misma forma. Este edificio va a tener el nombre de Fernando Eleta, quien a través de su fundación familiar, él fue fundador de ANCON y su familia ha participado en este proyecto de una forma muy importante y le vamos con mucho gusto a dar el nombre de Fernando Eleta a este edificio. Se le va a reconocer en ambas entradas. El primer piso realmente va a ser un espacio con bastante acceso al público. Aquí es donde queremos la interacción de ANCON con el público. Cuando uno entra al lobby va a encontrar la recepción inmediatamente a su izquierda. Aquí en esta pared grande con la doble altura vamos a estar colocando reconocimiento de todas las empresas y familias que han apoyado este proyecto de renovación del edificio, los que han sido colaboradores al proyecto. Los que han sido donantes mayores tienen reconocimiento en espacios específicos,
como el caso del edificio que es dedicado al señor Eleta. En esta parte del lobby va a estar este área que mencioné para descanso, para esperar para que lo atiendan, para poder leer documentos, etcétera, de nuestro centro de documentación. Y al lado va a estar una sala mediana para reuniones que estaría accesible para nuestro equipo y también para las organizaciones afines que se van a sumar con nosotros en este espacio como inquilinos de los 3 espacios que tenemos para eso. Vamos a tener una sala para seminarios donde queremos tener un programa continuo de educación profesional. Aquí en esta sala va a haber una pared de vidrio que mira hacia la terraza y el jardín botánico que vamos a instalar en la propiedad de Ancon aquí. Y aquí podemos tener capacidad de hasta 100 personas participando en seminarios. Para el lado de allá va a estar la pantalla y podría estar la persona que esté facilitando un taller. Y de este lado entonces estarían todas las filas de sillas y las personas participando en un programa de capacitación y formación profesional. Las 3 paredes que vemos aquí van a estar forradas de libros y de documentos técnicos que tienen que ver con conservación y desarrollo sostenible, y habrá un espacio en el centro, una silla o 2 sillas muy cómodas para que las personas se puedan sentar a leer y a revisar la documentación. La terraza y el jardín botánico que vamos a construir aquí en la parte de atrás del edificio de Ancon va a ser un espacio muy importante para contemplación, para compartir, colaborar y para la educación del público. Este jardín lo vamos a conectar con el sendero del caucho que Ancon administra aquí a unos 500 metros para generar un espacio para presentar todos los temas de conservación a estudiantes de escuelas, un espacio para atender al público con un enfoque de educación ambiental a través de una experiencia memorable y entretenida, tanto en estos jardines botánicos como en el sendero donde pueden ver las plantas y la flora y fauna en su estado natural. En este edificio vamos a estar alquilando 3 oficinas que van a ser la estrategia para lograr la sostenibilidad del mismo edificio, de su operación, de su mantenimiento, todos los gastos que genera el edificio. Vamos a estar ofreciendo un alquiler que también le da acceso al uso de la sala de reuniones y a los servicios que trae este edificio, además de que queremos generar un espacio de colaboración con otras organizaciones afines. De esa forma también buscamos juntos la sostenibilidad de todo el proyecto del edificio como un centro de excelencia de conservación ambiental y desarrollo sostenible.